Empecé cuando mi hijo tenía 12 años, jugaba a la pelota. Y ahí el solito llegó después desconcertado su rodilla. Ahí empecé, porque no hallábamos dónde llevarlo, arreglarle su rodilla porque no conocíamos a nadie. Pues llegaría gateando, quiso cómo llegó a la casa, pues llegó ya de noche. Ahí. De lo pasó botar allá arriba para la casa, ¿no? Pues ya iba como para abajo gateando. Y se chora o demoró para llegar abajo, vuelta llegaría pobrecito. Cuando lo sentimos estábamos cenando y este tiempo trabajaba allá arriba en la cordillera en Popoén. Cuando él llegó ya estaba oscureciendo ya y el chico todavía no llegaba y ese llegó primero, pues llegó corriendo para ir a jugar porque lo tenían invitado. Después lo pasaron a dejar ahí, ¿no? Por el alto. Y el otro tampoco no se animó a bajar para abajo porque diría que yo le iba a retar. Pero, y ahí llegó, cuando lo sentimos, estaba llorando fuera, estaba parándose en el corredor, como también teníamos corredor ahí. Se pescó en la vara del corredor para pararse, y ahí se puso a llorar y ya no pudo pararse. Y como ese tiempo no teníamos luz todavía, estaba puro mechero nomás con parafina. Y yo salí con mi mechero a guaitarlo, mi chico fuera, pues estaba parando, mamita me dijo, me desconcerté. Y de ahí lo fui a buscar, lo pesqué y lo levanté así, párate. No se podía parar, no podía firmar su rodilla. Y de ahí salió lo fui a buscar entre los dos y lo llevamos a la cama. Ahora, para arreglarle su rodilla, ¿a dónde? Y yo como cuando era chica también me desconcerté, también por mañosa. Me mandaron a dejar caballo. Llegó mi tío de allá afuera de Rahue. Allá estaba mi abuelo antes trabajando donde Finó Rupercio Martínez. Y fue a andar mi tío allá y llegó, me dijo, anda a dejar caballo, hijita, me dijo allá en Encanto, se llamaba Encanto un pedacito de tierra ahí. Allá lo vas a echar. Ya, pues me fui. Y pasé, llegué en la tranca porque yo lo vi a él cuando llegaba, se agachaba así y abría la tranca con la mano las varas, era tranquevara. Y yo también, ¿por qué no llegué y me agacho? Pues pasé con todo mi cuerpo. Arriba las varas me caí para el otro lado y me salió este brazo. Me condené llorando, me fui para allá, ya iba ladeado, pues no podía, mientras más caminaba más parece que me ladeaba así. Fui a dejar el caballo para allá y volví ya, qué rato sería, porque cuando mi tío y a mí encontraron, ¿por qué yo demoré tanto? Y yo me venía llorando con mi rienda a la rastra. ¿Y qué te pasó? ¿Tú te caíste, pues, me dijo? ¿Qué te pasó, pues? Me caí, le dije yo. ¿Y dónde te caíste? Arriba de la tranca. Ya está, miércoles, ahora sí. Ahora, ¿qué hacemos? Y de ahí salió la final mi tía. Dijo, ¿ahora dónde lo vamos a llevar? Tendremos que llevarlo para afuera, para Forragüe, pues dijo, porque allá hay una viejita que sabe arreglar. Y ahí le dijo la final mi tía María, aquí en Guacamapa hay otra, pues ahí está la viejita, no sé cómo se llamaba esa señora. Painao. Painao era su apellido. Pero ancianita, quizás cuántos, tendría más de 100 años, ya no se paraba sola. Ahora ahí me fue a dejar mi tío esa tarde, me ensilló de nuevamente y me llevó ahí en Guacamapa. Me fue a dejar, porque la viejita estaba solita, era el tiempo de cosecha. Tenía 2 nietas, señoritas ya. Y las chicas andaban en la cosecha, andaban para acá arriba, por los Cuincos más o menos, por ahí andaban en la cosecha. Llegaron de noche. Y ahí me arreglaron mi brazo. Y ya puse cuidado también cómo se podía arreglar. Y no eran torpes tampoco las chicas.
Me caloraron los brazos así con orín fuerte. Con ese arreglaban antes. La señora, la viejita tenía un cántaro así, ese nunca lo usaba así. Y ellas calentaron el orín con una fuente y de ahí una piedra, una artesa, era una artesita de palo, sí tenía. Y la piedra caliente que tenían en el fuego, una tremenda piedra. Y esa piedra le pusieron ahí una artesita y yo con una manta así. Con el vago de esa piedra me caloraron. Y este brazo nunca no me dolió más. De que sané con este brazo hasta ahora, este año, no sé por qué, si me siento mal con este brazo. De repente me dolió y me sigue doliendo. En veces no puedo tomar nada, tengo como pesado mi brazo. De repente no me quedé así. Ya. Y ahí con ese aprendí a arreglar coyuntura. Cuando le arreglé ya la rodilla al chico, ahí ya quedé bien. Claro. Después el mismo empezó a conversar que yo arreglaba coyuntura, pues yo primero no arreglaba. Yo me enojaba cuando me decía, mamá, y van a venir a arreglar los deportistas.